Y hoy vamos a ver el primero de estos estudios que nos hablan de lo que Cristo quiso decir a las iglesias. ¿Ok? Las cartas de Jesús 1. Por favor, Bully, si nos quieres guiar, permíteme un segundo que esto esté prendido. Sí, si nos quieres guiar, por favor, en una pequeña oración para que Dios nos bendiga en este estudio. Señor, te queremos dar muchas gracias por este día, por esta mañana que permites que estemos aquí reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, por conocerte de esta manera personal y que tú has ido transformando nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, y cambiando nuestras vidas. Te queremos pedir en esta mañana, Señor, que entendamos bien el mensaje que tú quieres darnos, y te queremos pedir también, Señor, por todas esas personas que están padeciendo los ciclones y huracanes. Te pedimos especialmente por Odi, para que le des oportunidad de hablar con sus papis, para que pues ablandes el corazón de su mamá, Señor, y ella quiere escuchar de ti. Te pedimos que los cuides y los bendigas en todo momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, hay que orar por Odi porque ella fue a la República Dominicana y sucede que está por llegar un huracán, probablemente por ese lugar. Entonces, sí, que Dios la cuide a ella y a su familia. Bueno, realmente al final de la Biblia tenemos un libro que se llama Apocalipsis. Y vamos a ir a ese libro y vamos a afincarnos en esta mañana en el capítulo 1 de este libro, que realmente sí es un libro muy especial. Y a veces constantemente oigo que pues no le entiendo nada, me da miedo leerlo, porque está en la Biblia, tiene muchas cosas, ¿no? Y vamos a tratar de ver algunas de estas. Realmente estos estudios se van a referir a las cartas de Jesús, no en todo el libro de Apocalipsis, pero vamos a ver a lo mejor si entramos en algunos puntos de este maravilloso libro. ¿Y por qué podemos decir que es un libro maravilloso? Porque en este libro hay una bendición que no hay en ninguno de los otros libros de la Biblia. En Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, nos lo dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hay una triple bendición, Apocalipsis 1:3. El que lee, oye y guarda las cosas de este libro. Entonces, pues Dios nos está diciendo que aquí hay enseñanzas profundas, especiales, importantes, a las cuales nosotros debemos de darles mucha atención. Y bueno, pues yo creo que lo más obvio de que este libro es de una bendición especial es el mismo nombre del libro. ¿Qué quiere decir Apocalipsis? Apocalipsis quiere decir revelación. Inclusive si te vas a otros idiomas, en el inglés el nombre del libro es Revelación. Y bueno, en español también es revelación, porque Apocalipsis quiere decir revelación. ¿Revelación de qué? ¿Revelación de quién? La revelación
de Jesucristo. Nosotros tenemos un concepto de Cristo correcto, pero incompleto. Nosotros lo vemos, otra vez Dios tratando de bajarse a nuestro nivel. Nosotros vemos a Cristo como un hombre. E inclusive pues con las imágenes del Renacimiento, en donde trataron de pintar a Jesús de alguna manera, no podían pintarlo sin ojos, lo pintaron como nosotros, ¿verdad? Con 2 ojos, y como Él estuvo en la tierra con un cuerpo humano, bueno, pues lo pintaron con un cuerpo humano. Yo no creo que Jesús haya sido este hombre guapo, que hoy la belleza es la anglosajona, alto, güero, con el pelo muy bien peinado porque acaba de ir al salón de belleza, con los ojos azules, nada de eso. No sabemos exactamente cómo fue la apariencia de Cristo en la tierra. Es muy probable que haya sido una persona mucho más bajita, no sé, con tipo árabe, no muy negro, pero tampoco muy güero, no sé, no sabemos, no importa, ¿sí? Pero esa es la imagen que nosotros tenemos de Jesús. ¿Cuál es el verdadero Jesús? Eso lo vemos en el libro de Revelación. Y aquí está, precisamente en el capítulo 1, empezando para que no nos confundamos, el versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo. Aquí en el libro de Apocalipsis nosotros vamos a ver a Jesucristo como Él realmente es, no como por un tiempo quiso ser para beneficio del hombre, o como nosotros no lo queremos imaginar. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Jesús, a su siervo Juan, Bueno, pues entonces este libro nos va a hablar de quién es Cristo y luego dice aquí de las cosas que deben suceder pronto. Aquí la palabra pronto también no la entendemos muy bien porque tenemos que acordarnos que Dios no tiene tiempo. Él está fuera del tiempo. Y para Él pronto pueden ser 1000 años. Y hay un versículo específico que dice eso. Para Dios un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Está en 2 de Pedro capítulo 3, creo que es el versículo 7. ¿Sí? Entonces sencillamente dice que nos está diciendo Apocalipsis, nos va a relatar las cosas que van a suceder pronto. Han pasado ya 2000 años desde que se escribió este libro de Apocalipsis y pues todavía estamos por esperar las cosas que van a suceder pronto. Este libro nos revela la historia de la consumación de este mundo. Yo creo que tú, como cristiano, sí puedes ver claramente que es un milagro que la tierra todavía exista y podamos vivir en ella. Estamos hablando de 7,000 millones de gentes con una naturaleza caída, con un yo muy grande, en donde son todos contra todos. Y ya hemos visto los estragos que causa el orgullo con tantas guerras constantes que ha habido y que se van intensificando en destrucción. En el siglo XX pues tuvimos 2 guerras mundiales.
Y tenemos ahora las armas para hacer una destrucción completa. Y la Biblia dice que vendrá la consumación de los tiempos. Este mundo no va a durar mucho. A pesar de que tú dices, bueno, pero sí, pero el sol va a durar todavía no sé qué tantos miles de años y no sé cuánto. Sí, pero no lo vamos a necesitar. Nosotros mismos vamos a destruir este mundo por un problema muy grave que tenemos que se llama pecado. Y Dios, en este libro de Apocalipsis, no se presenta como el Padre amoroso que nosotros tenemos ya en posición y en condición como cristianos. Él se está presentando como el soberano rey de la tierra, gobernador de todo el universo. Y lo vamos a ver inclusive en calidad de juez. Jesucristo viene a juzgar. Lo vemos, podemos tomar algunos versículos. Apocalipsis 4, versículos 3 y 4. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Capítulo 15, versículo 3, dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Capítulo 17, versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Entonces estamos hablando aquí de un Cristo muy, muy diferente al Cristo de los Evangelios, al Cristo que vino a servir y que vino a morir por el hombre para poder abrir las puertas del cielo. Un Cristo que fue vejado y que el mundo hizo lo que quiso con él, auspiciados por Satanás, quien los incitó a que hicieran todas estas cosas. Y realmente sí fue terrible, fue humillante, es toda una historia terrible, lo que nosotros sabemos que pasó en el tiempo pequeño que estuvo Cristo sobre la tierra, y que fue hombre como nosotros, y que tuvo hambre, y que tuvo angustia, y que al mismo tiempo era también Dios y hombre al mismo tiempo. Pero ahora lo vamos a ver muy, muy diferente. Y realmente el propósito de estos estudios, cuando menos hasta ahorita, es que veamos el mensaje que Él nos quiere dar en este libro, que son realmente los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. 2 y 3 de Apocalipsis, en donde vamos a ver lo que Cristo da a las 7 iglesias. 7 iglesias que existían en ese tiempo en el imperio romano. El libro de Apocalipsis realmente se divide en 3 partes. La primera parte son las cosas que has visto, capítulo 1. Las cosas que has visto, capítulo 1. Está hablando del presente de Juan,
que es el escritor de este libro. La segunda parte del libro de Apocalipsis son precisamente lo que vamos nosotros a ver en los siguientes estudios, que son las cartas a las 7 iglesias, capítulo 2 y capítulo 3. Las cartas son 2 y 3. Capítulo 2 y capítulo 3. Y a partir del capítulo 4 es la tercera parte del libro de Apocalipsis, en donde se va a hablar de las cosas que serán. Futuro. Inclusive si vamos al capítulo 4, precisamente, de Apocalipsis, bueno, primero el capítulo 1, versículo 4, en donde se nos da precisamente esas 3 partes. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, que era y ha de venir. En el capítulo 4, en el versículo 1, empieza realmente la mayor parte, el 90% del libro de Apocalipsis, y dice en el versículo 1, que vemos esa división muy fuerte: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22 son las cosas que están por venir. Nosotros nos vamos a quedar ahorita atrás. Primero hoy en el capítulo 1 para entender un poquito la forma general, y luego vamos a ver los mensajes de Cristo a las 7 iglesias. Nosotros sabemos que el libro de Apocalipsis lo escribió el apóstol Juan. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, ¿no? Yo, Juan, versículo 9 del capítulo 1, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y el versículo 11 dice: yo soy el alfa y el omega, primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Entonces Juan es el que escribe este libro. Y debemos tener también bien centrado quién es Juan. Porque a veces veo personas que me hablan de Juan el Bautista. No, Juan el Bautista se murió hace mucho. Y fue el pregonero primo de Jesús que anunció la llegada del Mesías. Y después ya salió del escenario porque el Mesías llegó. De ese no estamos hablando. Estamos hablando de uno de los discípulos de Jesús llamado Juan. ¿Sí? Él escribió el Evangelio de Juan. Él escribió 3 pequeñas cartas: primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Y él escribió el Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Dice la Biblia que él recibe una visión. Precisamente aquí en este versículo 10 del capítulo 1, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor,
y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y le dice que escriba este libro a estas 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Acordémonos que Juan estuvo con Jesús 3 años. Él era el apóstol amado. Ahí en Juan constantemente él no se identifica con nombre, sino el apóstol a quien Jesús quería mucho. Y yo creo que te ha pasado a ti, en donde tal vez por la oscuridad o por lo que tú quieras, no puedes identificar la persona que te está llamando, pero al oír su voz, dices, es Pati, claro, sí. Yo conozco la voz de Pati, entonces es clarísimo para mí que aunque no veo nada, es Pati. Y Juan puede rápidamente saber quién le está hablando. Pero va a ver a una persona muy diferente, muy, muy diferente, al punto, dice aquí, que se va a desmayar de la impresión tan fuerte que Juan va a tener de Jesucristo. La visión que tiene Juan es realmente, yo no sé si ponerla electrificante o a lo mejor hasta horrenda, ¿no? Que es muy, muy, muy fuerte, y está aquí en este versículo, en el versículo 12. Bueno, en el 1 tal vez, bueno, no, sí, pero en el 12 dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Es Cristo. Notamos varias cosas en todo esto, porque dice que semejante al Hijo del Hombre. Bueno, vamos a ver que aquí en Apocalipsis se va a nombrar muchísimas veces este nombre, y lo tenemos también en los evangelios. Él mismo se autodenomina el Hijo del Hombre. Él es el hombre que representa al hombre ante Dios. Jesús representa la humanidad para con Dios, así como el Hijo de Dios también, que representa a Dios ante el hombre. ¿Sí? Y por eso se llama el Hijo del Hombre. Pero lo vemos, dice aquí, vestido con una ropa que llega hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Este es un vestido de juez. Y yo no sé cómo se visten los jueces aquí en México, pero a través de las películas que vemos americanas, ¿verdad? Tú ves, fácilmente vislumbras que ahí está el juez. Lo ves con varias personas. Ese señor es el juez, por la vestimenta que trae. Una vestimenta de respeto, una vestimenta de mucha autoridad. Él va a determinar, sin lugar a dudas, qué va a pasar. Tiene toda la autoridad. Y cuántas veces lo hemos visto que él pone orden, y tiene ahí no sé cómo se llama, su martillo, ¿verdad? En donde pone orden y saca a las personas y grita y dice, aquí mando yo. Y nadie me quita esa autoridad en mi vestimenta y mi posición de juez. Y ese es exactamente lo que vemos aquí de Cristo. Se acabó la imagen anterior de Cristo muriendo por el hombre. Dios Padre le da a Jesucristo este oficio de juzgar al mundo. Vamos a Juan, capítulo 5. Juan 5, 27.
Juan 5:27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, Él es el que va a hacer, el que va a juzgar al mundo. Y a lo mejor podemos, para irnos en orden, leer este capítulo 1 con cuidado y ver cómo arranca este libro y cómo se va a desarrollar el entrar a estos mensajes que Cristo quiere dar a las 7 iglesias. Como decía, iglesias existentes en ese momento. No sé si Pablo fue el que las fundó. Si no fue Pablo, ciertamente fue de mucha influencia de Pablo, porque él es el que estaba por todos lados extendiendo el reino de Dios en el Imperio Romano. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Rápidamente nos dice Dios de qué se trata este libro. Y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. A Juan le da el privilegio de que escriba estas cosas, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bueno, Juan ha sido un gran discípulo, muy fiel para con Jesús. Después de que Cristo murió, Juan estuvo en Éfeso como el, no quiero decir predicador principal, pero uno de los líderes. Estuvo muchos años ahí y después lo desterraron a la isla de Patmos porque hacía mucho escándalo. Era un hombre con mucha influencia en el Evangelio, tanta influencia como el apóstol Pablo. Y a él no lo mataron. Dios no quiso que lo mataran. Yo sé una causa, pues por qué iba a escribir este libro. Iba a estar desterrado en la isla de Patmos. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Yo quiero pensar que ahora estamos más cerca que nunca de todo esto que vamos a ver aquí, de que realmente con Dios no se juega. El mundo piensa que puede jugar con Dios, pero qué equivocado está. Bueno, pues imagínate cuán cegado está para pensar de esta manera. Versículo 4, Juan. Entonces ya empieza él a escribir este libro y este libro está dedicado o está para las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es, que era y que ha de venir. Está hablando de Jesucristo. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. El trono de Dios está resguardado por serafines y querubines. No sé, no quiero decir que lo resguardan porque lo van a ir a atacar o algo, no, sino realmente para que haya una gran gloria y alabanza constante hacia Dios. ¿Sí? Y aquí cuando habla de 7 espíritus, básicamente está hablando de que está completo, de que está totalmente bien puesto todo. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Todos los muertos resucitarán en el día postrero. Unos para condenación y otros para alabanza y presencia de Dios. Pero él fue el primogénito. Él fue el primero de los muertos en resucitar para no morir, porque tú me dirás, oye, espérame, si hubo personas que antes de que Cristo resucitara, ellos resucitaron. Cristo mismo resucitó 3 personas que nosotros vemos en los evangelios. Sí, pero sí murieron. Y Cristo es para no morir nunca más. Primogénito
de entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Está bien identificado que es Cristo. Él es el que murió y Él es el que nos lavó con su sangre para que nosotros pudiéramos ir al cielo. Nos hizo reyes y sacerdotes de Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Los cristianos somos sus sacerdotes. Todos nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio. No existe el cristiano que no lo hace, porque si no lo hace, pues a lo mejor ni cristiano es. Nosotros tenemos ese sí título, ¿sí? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2:9, que dice: mas vosotros, y está hablando de los cristianos, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los cristianos son los predicadores de Dios. Todos los cristianos. A tu manera, con tu personalidad, pero tú llevas el Evangelio con tu vida y con tus palabras al mundo que está allá afuera y que está perdido y que no tiene la menor posibilidad de oír más que a través tuyo. Y luego dice el versículo siguiente: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Bueno, profecía de que Cristo regresa a la tierra. No son nubes como las que nosotros vemos, son nubes resplandecientes de la gloria de Dios, que Él regresa a la tierra y va a estar aquí con nosotros en la tierra durante 1000 años para mostrarnos cómo es el diseño original, que no lo conocemos. Vivimos en un diseño que está no funcionando, está desconchinflado, podemos decir. Pues Él va a venir, todos le van a ver, todos. Inclusive Zacarías tiene esa profecía, y ahorita lo vamos a leer, y dice: y los que le traspasaron, ellos también lo van a ver. No está hablando de los 4 soldados ahí que traspasaron a Jesús con su lanza. Ellos fueron siervos nada más, ellos fueron mozos que hicieron lo que tenían que hacer. Él está hablando de aquellos que crucificaron a Jesús, que fuimos todos nosotros, ¿no? Si nos vamos al capítulo 12 de Zacarías, dice el capítulo 12 de Zacarías, déjame ver: y derramaré sobre la casa de David, versículo 10, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, al que traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. ¿Era 12:10? 12:10. Sí. Y dice el versículo que todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. No que estén arrepentidos, sino que sabrán que ellos son los culpables. Tú sabes que la Biblia habla de arrepentimiento para bien y arrepentimiento para condenación. Hay personas que se arrepienten, qué mal estoy haciendo, pero lo hacen por motivos equivocados. Tienen culpa, tienen miedo, pero no hay un arrepentimiento para Dios. El arrepentimiento para Dios es ir a pedirle perdón a Dios para que Él cambie las cosas. Judas se arrepintió, pero no lo hizo bien. Pedro se arrepintió, pero él sí lo hizo bien. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos con las personas es: arrepiéntete para que sean borrados tus pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.
Pero el arrepentimiento es pedirle perdón a Dios, echarte la culpa tú e ir a Él para que por fe Él limpie todo eso. Judas nunca creyó por fe que le iban a limpiar, sino nada más se sintió culpable y ahí se quedó. ¿Sí? Entonces no tuvo un arrepentimiento. Aquí está en el capítulo 7 de Segunda de Corintios. No lo busques, nomás quiero leértelo para que veas que sí está, que sí hay esa diferencia. Capítulo 7. Déjame ver. Versículo 10 del capítulo 7, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces sí hay dos clases de arrepentimiento. Entonces iban toda la tierra va a lamentar. Pero unos van a correr porque viene el gran juez. Y otros sí se van a arrepentir. El pueblo judío, cuando venga Cristo, en su mayoría se va a arrepentir. Y será restituido como el pueblo de Dios. Versículo 8, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. Otra vez está identificándose plenamente quién le está hablando a Juan. El alfa y el omega son las dos letras, primero y final, del alfabeto griego. Nos habla de conocimiento, las letras, tú sabes, que son las que forman las palabras, y tienen infinita manera de hacerse, ¿no? Y todo el conocimiento lo tiene Cristo. Él es el alfa y el omega. Él sabe todo. Nunca nadie le enseñó nada. Él es omnisciente, sabe todas las cosas. Él es el principio y el fin. Cristo ha existido siempre, Él es Dios, no tuvo principio, no tendrá fin. Y aquí, de una manera anecdótica, nos está diciendo, Él es todo. Él es el Dios eterno, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Hay una palabra que a lo mejor tú no conoces, el Shekinah, S-H-E-K-I-N-A. Shekinah, así como lo escuchas, S-H-E-K-I-N-A. El Shekinah es la gloria de Dios. Cuando terminaron el tabernáculo, no podían entrar al tabernáculo. El tabernáculo que le dio Dios a Moisés que hiciera ahí en Éxodo. Ahí está en el último versículo de Éxodo, dice la palabra de Dios. Último versículo de Éxodo, que es el capítulo 40. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión. Versículo 40-34. Y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. El Shekinah, la gloria de Dios. Bueno, el apóstol Pablo casi se queda ciego cuando Jesús se le aparece en el camino a Damasco. Y muchas veces lo vemos en el Antiguo Testamento, cuando se manifiesta Dios con todo su resplandor, con toda su gloria. Esto es lo que está viendo Juan. Juan está en la isla de Patmos, muy viejito ya. Estamos terminando el primer siglo, probablemente estamos hablando del año 100, año 90 y tantos. Han pasado ya 60, 70 años que Juan no ve a Jesús. Jesús se fue y él ha estado predicando durante estos 60 años. Yo creo que ciertamente todos los demás discípulos están muertos violentamente, mártires
por la palabra de Dios, es el único que queda, Juan. Él oye perfectamente y sabe quién es, pero está atontado. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Estaba desterrado en la isla de Patmos, yo no sé cuánto tiempo llevaba ahí. Y pues yo no sé, desterrado quiere decir solo, no tenía contacto con nadie, y de repente está oyendo esta voz. Y dice precisamente en el versículo 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. ¿Qué quiere decir tribulación? Persecución. Entonces lo que estaba diciendo Uli hace rato, de que somos perseguidos, pues somos hermanos. Lo mismo que le pasó a Jesús, a ti te pasa. Y te van a perseguir y te van a crucificar de 50 maneras. La tribulación es parte de nuestra vida diaria como cristianos. Pero somos compartícipes en la tribulación, pero también en el reino. Somos parte del reino, somos reyes y sacerdotes con Cristo. Estamos ya disfrutando el reino de Dios en la tierra. Será maravilloso en aquel tiempo, pero ya ahorita tenemos una vida abundante, maravillosa que Él nos ha dado. Y dice, y en la paciencia. Paciencia porque esperamos que Cristo llegue y estamos ansiosos de que venga, porque realmente las cosas están muy mal. Y muchas veces somos nosotros también los que somos arrastrados en todas estas cosas que están pasando. Pero tenemos la esperanza de que Cristo pronto va a cumplir su promesa y de que probablemente la venida de Cristo sea en nuestra propia generación. Santiago, capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y de esto está hablando Juan. Y dice en este versículo 9, estaba en la isla de Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo creo que la reputación muy fuerte que tenía el apóstol Juan hizo que tuvieran miedo de matarlo, yo creo, o no sé. Y entonces mejor lo desterraron a la isla de Patmos. Algunos piensan que ahí murió, otros piensan que no, que según el historiador Eusebio, un historiador cristiano del primer siglo, el emperador Nerva, en el año 96-98, concedió la libertad a Juan para que saliera de Patmos. Entonces no sé, no sabemos, no tiene importancia. Él estaba en Patmos cumpliendo el propósito de Dios para escribir este libro y después lo que haya sido. Y dice aquí que yo estaba en el Espíritu, en ese versículo 10, probablemente estaba dormido, que es una manera que muchas veces Dios usa para revelar cosas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo no, porque todo está revelado. La Biblia ya la tenemos. ¿No crees tú que Dios te va a decir, te voy a dar una nueva cosa, a ver, escribe y... No, porque el libro está terminado. Pero en el Antiguo Testamento no había Biblia. Entonces sí, Dios les daba indicaciones, mensajes directos. Y Juan todavía está en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no está la Biblia, ¿no? Aunque es el año 90, todavía estamos hablando de los tiempos en donde la Biblia no está totalmente terminada. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Muchos no sabemos qué quiere decir eso. Regularmente el día del Señor es el domingo, para ir a alabar a Dios. ¿Eso fue domingo? No lo creo, sino sencillamente un día de Dios. Oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Bueno, Dios siempre habla con gran solemnidad, cuanto más que va a hablar de juicio.
¿Tú te acuerdas ahí en el monte Sinaí cómo humeaba, dice los versículos, el monte, ¿verdad? Y se oían los truenos y se oía la voz de Dios y todo el mundo tenía mucho miedo. Ve tú, Moisés, nosotros no queremos ir porque la cosa está muy fea, ¿sí? Y es que Dios habla de esa manera. Dios es Dios todopoderoso. Imagínate su gran solemnidad, su autoridad y su ira contra un mundo que habiéndole dado todo, se ha rebelado contra él siempre. Y así será hasta el fin. Entonces dice que era una gran voz como de trompeta. ¿Qué decía? Y ahí se está identificando otra vez quién es el que está hablando. Yo soy el alfa y el omega, ya lo dijimos, el que tiene todo el conocimiento, el primero y el último, porque Él es el primero, el primogénito y Él es todo. Escribe en un libro lo que ves, envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y eso es lo que vamos a empezar a ver nosotros, una por una. ¿Qué mensaje le da Jesús a estas iglesias? Algunos piensan que esos mensajes eran para las iglesias establecidas en ese momento. Otros piensan, y así lo pienso yo, que es un mensaje para las iglesias, para la iglesia del día de hoy. Tiene muchas enseñanzas y las vamos a ver y vas a leer y decir, ay, mira lo que me está diciendo Dios. Y que estas iglesias están en varias diferentes situaciones cristianas dentro de esa iglesia. Unas no tan bien, otras muy bien, de todo. Y Dios les va a mandar un mensaje y vamos a estar viendo esto. ¿Qué iglesias son? Bueno, a Éfeso, inclusive hay una carta del apóstol Pablo a Éfeso. Ya estamos hablando, Pablo ya se murió hace 30 años. Entonces, ve tú a saber qué cosas están en Éfeso ahora. No es del Éfeso que predicó Pablo. Karina me estaba mencionando del grupo al que ella fue cuando ella era estudiante en la universidad. Un grupo maravilloso y donde se predicaba la palabra, todo el mundo incendiado. Y le dijo a sus hijos que buscaran ese grupo en la universidad de hoy. Y sin embargo alguien le dijo a Karina, no sabe, ese grupo están en otra onda ya. ¿Sí? Han pasado, ¿cuántos años, Karina? 67, ¿no? Muchos años. 40 años. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, bueno, las cosas cambian. Y de repente aquella gran armada de salvación, la armada de la salvación, ¿verdad? El ejército de salvación, que fue una gran cosa a fines de los años 1900, el año 1890, 1910. Y hoy no es más que una organización que reparte comida y ayuda a la gente pobre, pero no está predicando el evangelio. ¿Dónde está la armada de salvación? Etcétera, ¿no? O la YMCA, que también es un relajo para con Dios, hace muchas cosas, pero ya no es una organización evangelística que predica la palabra. Y entonces, pues está Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Bueno, pues nosotros no sabemos mucho de ello porque no hay libros a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira. Laodicea sí, porque era parte de Colosas, Éfeso. Y vamos a ver qué dice Dios a estas iglesias. Y el apóstol Juan está escuchando este mensaje y en el versículo 12 ya le dio un poquito de curiosidad. Dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y él pensó, pues me voy a encontrar a Jesús, ¿sí? Y sí se lo encontró, pero muy diferente. Y vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Sí pudo identificar a Jesús, pero vamos a ver que es muy, muy diferente. Y claro, resplandeciente. Nos acordamos que Jesús es la luz del mundo. Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 1, versículo 9. Y aquella luz verdadera vino al mundo, y el mundo no le conoció. Constantemente está hablando de que Él es la luz.
en medio de todas las tinieblas. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa blanca que llegaba, de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y decíamos que esta es la vestimenta de un juez. Viene a juzgar. Y empieza a describir a este hombre, a esta persona que está hablando con él. No es el Jesús que él conoció. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Bueno, estamos hablando de la pureza, de la diáfana personalidad de Jesús, que siempre fue sin pecado. Como nieve, dice, tratando de describir un poco esa blancura, que yo pienso que está mal descrita. La nieve, pues sí es blanca, pero no con esa que él tenía que decir algo, pues está usando nuestras palabras y nada más. Sus ojos como llamas de fuego, rayos láser que penetran, atraviesan todas las apariencias y llegan hasta el corazón mismo, para las iglesias y para cada individuo dentro de las iglesias. Él sabe más de ti de lo que tú nunca sabrás. Qué tonto el hombre que se piensa esconder de Dios, como lo intentó hacer Adán y Eva. Hoy lo hacen en la oscuridad de la noche, en donde pueden ir a robar o hacer esto o aquello, porque pues como es de noche, pues a lo mejor nadie ve, inclusive Dios. Pero qué absurdo. Dios penetra y no hay nada que se le va de su vista. Otra vez lo que decía Marta, ¿verdad? Dice aquí que tiene sus ojos como llamas de fuego. Yo creo que Dios no tiene ojos, pero no lo explica así para que él lo entienda, si no, no lo entendería. Y luego continúa y dice sus pies semejantes al bronce bruñido. Bueno, tú sabes que el bronce, así como el oro, es realeza, y como la plata es redención, el bronce es juicio. Inclusive el holocausto donde mataban a los alemanes en el Antiguo Testamento era de bronce, porque ahí se expiaban los pecados, ahí Dios juzgaba las cosas que se estaban haciendo mal, y Dios viene a juzgar. ¿Sí? Todos los utensilios del tabernáculo eran de bronce. Y los pies hablan de que Él viene con pasos firmes. El bronce es un metal muy duro que si no creas tú que se va a romper o que no va a hacer lo que tiene que hacer. Avanza sin que nadie lo detenga para hacer lo que tiene que hacer, que es el juicio de este mundo que se ha portado mal para con Dios. Su voz como estruendo de muchas aguas. Aquí cambia un poquito, ya no estamos hablando de la trompeta, sino estamos hablando de las aguas. Tú sabes mucho de eso, Tere, porque eres de Acapulco, como las aguas pegan con mucha fuerza, ¿verdad? Y sí causan un gran estruendo, pero es diferente. El estruendo de las aguas. Que chocan contra los arrecifes. Y que nos habla de una voz de gran autoridad. Tenía en su diestra 7 estrellas, que son los mensajeros que van a llevar estos mensajes a las 7 iglesias. Y salía de su boca una espada aguda de 2 filos.
Y bueno, tú te acuerdas, ¿dónde aparece también eso? Que tú ya sabes el versículo. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Y viene Dios a hablar de esa manera con su... Tenemos música atrás para que haya más más emoción. ¿No? Muy bien, ok. Si es alguno de los celulares que anda por ahí con música. Su rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza. Pues tú puedes ver la luz del sol, lo tenemos muy lejos, pero vemos el resplandor del sol. Imagínate que te acercaras más al sol, el resplandor de el Shekinah, la gloria completa de Dios. Ese es el Jesús que está viendo Juan. Y luego dice aquí el versículo 17, que cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Estaba tan impresionado que pensó que, pues imagínate ahí solo en Patmos, ¿verdad? ¿Quién sabe qué es esto? Aunque él reconoció la voz de Jesús. Pero de todas maneras fue altamente impresionante. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, esto es muy importante, este gran todopoderoso Dios que hizo los cielos y la tierra, que ves el universo con todas sus estrellas y con todos sus pozos, agujeros negros y galaxias y maravilloso todo esto, es el Dios que para mí es el Dios amoroso que quiere siempre consolarme, siempre estar de mi lado y darme total confianza. Y eso es lo que le dice a Juan, no temas, no temas. Me recuerda un versículo que está en Lucas, capítulo 12, Lucas capítulo 12, versículo 32, que también lo debes de apropiártelo para ti y guardarlo y decir, este es mi versículo. No me importa qué pase por allá afuera. Cristo está conmigo. Y dice el versículo, Lucas 12, 32. Lucas 12, 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Por qué le dice manada pequeña? Porque somos así de chiquitos. Siempre temblando a la primera hoja de viento que pasa por ahí, ya estamos. ¿Sí? Y él llega y dice, espérame, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Y yo no he perdido ninguna, ellas me siguen y oigo su voz, y ellas me reconocen, y no perecerán jamás, ni nadie las puede arrebatar de mi mano. Y eso es lo que le dice a Juan. ¿Por qué tienes miedo, Juan? ¿Sabes quién soy yo? Yo soy Dios tu Padre. No temas. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Se identifica claramente por lo que Él es Cristo, el que está hablando con Juan. Y está hablando directamente, uno a uno. Y Juan ya puede bajar las defensas y decir, es Cristo, es el Señor que está hablando conmigo y tiene una misión muy especial para mí. Precioso. Y aquí hay algo también muy bonito. Dice, tengo las llaves de la muerte y del Hades. En el Antiguo Testamento a veces se usa de una manera y a veces se usa otra. Hades significa sepulcro, pero a veces lo usa como infierno, ¿no? Porque el sepulcro pues, puede ser un verdadero infierno. Entonces, pero realmente la palabra es sepulcro. Yo tengo las llaves de la muerte y las llaves del sepulcro. Y bueno, nosotros estamos muy alejados de la vida diaria
de la muerte. El muerto lo tienen por allá y lo entierran luego, no lo queremos ver, nunca hablamos de eso. Pero realmente si tú te pones a pensar, es algo terrible. Alguien se muere, hay que enterrarlo rápidamente, porque en menos de un día ya está empezando a podrirse. O sea, qué horrible. Y todo muy feo, y hay que enterrarlo, y no abras después el sepulcro. Imagínate lo que te encontrarías con ello. Y esa fue la persona preciosa que fue a Liverpool y compró perfume de no sé qué, y no sirve para nada. ¿Sí? Esa es la muerte. La muerte es algo terrible, es algo muy fuerte, y Él tiene la llave de la muerte. Él dice quién se muere, cuándo se muere, cómo se muere. Y a nosotros nos dice que seamos fieles hasta la muerte, y Él nos dará la corona de la vida. Está en Apocalipsis 2:10. Nosotros no debemos de temer inclusive la muerte, porque como Pablo dice, muerte, yo seré tu muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Lo dice en 1 Corintios 57 o 56, 55. Entonces algo muy, muy precioso que tenemos los cristianos es haber ya vencido la muerte. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Sencillamente pasamos de estado, pero pasamos a algo mejor. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Yo no tengo miedo a la muerte, al contrario, el día que venga voy a hacer fiesta, pues lo estaba esperando para canjear mis depósitos para aquel día, ¿no? Él tiene las llaves de la muerte. Y Él decide sobre esto. ¿Quién muere, cuándo muere? Todo esto. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Está dividiendo el Antiguo Testamento, como dijimos, en las cosas que has visto. Apocalipsis. Sí, en Apocalipsis. Las cosas que has visto es lo que Juan ha experimentado, está hablando con Jesús. Escribe todo eso. Las cosas que son hoy. Tengo que hablar con estas iglesias. Hay cosas que no me gustan y les voy a decir algunas cositas a las iglesias. Y se va a referir a nosotros. Nosotros somos esas iglesias. Y las cosas que serán. Nosotros relativamente podemos con certidumbre ya decir lo que va a pasar. Ya sabemos, Lo que no sabemos es cuándo. Porque eso se lo guarda Dios Padre en su sola potestad. Pero ya sabemos que ahí viene. Y sabemos cómo viene. Sabemos todo. Con gran certidumbre. A lo mejor algunos detalles los podemos estar fallando. Pero lo principal lo vamos a ver. Ahí está todo. ¿Sí? Y le dice, escribe esas cosas porque yo quiero que se sepan. Yo quiero que los cristianos sepan todo esto. Ahí vienen. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Que no se está refiriendo a ángeles, esos seres que están espirituales, está refiriéndose a mensajeros. Hay 7 ángeles que van a llevar esos mensajes a las 7 iglesias. Y nosotros vamos a ver cada uno de esos mensajes y vamos a aprender de todo ello. Y los 7 candeleros que has visto, que son las 7 iglesias mismas. ¿Sí? Está hablando de una luz en medio de grandes tinieblas. Hay 7 velas en el Imperio Romano que están trabajando para Dios, pero que hay ciertas cosas que Dios nos quiere decir a cada una de ellas. ¿Sí? Bueno, pues vamos a estar viendo todo esto. Vamos a escuchar a Jesús a través de estas cartas que Él está escribiendo con la mano de Juan. Porque el tiempo del fin está cerca. Ahí viene. Y es necesario que nosotros, como parte de esas iglesias, tengamos una vida acorde
al cristianismo que quiere que tengamos y predicar la salvación a toda criatura. Vámonos al final del libro, nomás para que veamos estos mensajes finales, y la semana entrante empezamos con la primera carta, que es la carta a la iglesia de Éfeso. Dice Apocalipsis capítulo 22, Apocalipsis 22, versículo 7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Versículo 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Versículo 13. Yo, el alfa y el omega, el principio, el fin, el primero y el último. Versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Sabemos que el árbol de la vida es donde están todos los nombres que estarán en el cielo con Jesús. Y versículo 20, precisamente el fin de este libro y de la Biblia. El que da testimonio de estas cosas, que es Juan, dice, ciertamente vengo en breve. Lo escribe Juan, pero es Cristo mismo. Ahí viene Cristo. Amén. Y luego le añade el apóstol Juan, sí ven, Señor Jesús. Hemos estado esperando ya por muchos siglos la llegada de Cristo. No creo que estaba muy lejos, aunque no sabemos. Pero la razón por la cual Él no viene, ¿por qué? ¿Por qué no ha llegado todavía? Por amor a los que se han de convertir todavía, que Él sabe que están en el libro de la vida. Por eso dice que, dice segunda de Pedro, oh, qué lío. Segunda de Pedro, es mi hijo Carlos, pero tendrá que esperar. Dice segunda de Pedro, capítulo 3, no, primera de Pedro 5, por favor. Primera de Pedro 5, que dice, sed sobrios y velad. Espérame, ¿dónde está ese versículo? Porque, o será primera Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3. Aquí está, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él está esperando, cuando ya sea el último que venga, nosotros podemos adelantar la venida de Cristo predicando, para que ya se completen los que tienen que ser, y vámonos, se acaba todo. Bueno, pues la semana entrante empezaremos a estudiar la carta de Jesús a la iglesia de Éfeso. Señor, te damos gracias por darnos este libro tan precioso, tan maravilloso, que es para nosotros, para que nosotros entendamos las cosas que son y las que han de venir. Gracias, Padre, porque pues tú tienes gran misericordia y quieres que el mundo entero oiga de Jesús a través de nuestra boca. Y llévanos, Señor, a pregonarlo por todos lados. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.